El soldadito de plomo. Había una vez, en el lejano bosque del país encantado, 25 soldaditos de plomo, todos iguales, con su uniforme impecable, la vista al frente y su fusil al hombro. Todos menos uno, al que le faltaba una pierna porque fue el último en fundir y ya no quedaba plomo suficiente. Pero precisamente porque era distinto, era el que más llamaba la atención de todos. Un día, los soldaditos fueron regalados a un niño y llegaron a una casa llena de juguetes. De todos ellos, el castillo de papel fue el que más le gustó al soldadito de plomo. Era tan bonito y grande, y además en su puerta tenía una elegante bailarina. ¡Qué hermosa es! Podría ser mi esposa y entonces viviríamos juntos en su castillo, pensó el soldadito. Cuando llegó la noche y todos en la casa se fueron a dormir, los juguetes se despertaron. El soldadito observaba escondido detrás de una caja de tabaco al resto de los juguetes y en especial a su bailarina, cuando de repente sonaron las 12 y se abrió de golpe la caja de tabaco. De ella salió un troll negro. ¿Qué miras, soldadito de plomo? Mira a otro lado. El soldadito se echó a reír y el troll enfadado le contestó: «Ah, no, pues ya verás». Al día siguiente, el niño colocó al soldadito en la ventana y de repente vino una corriente de aire. No se sabe si por culpa del troll o por qué, y lanzó al soldadito hasta la calle. Rápidamente el niño bajó a buscarlo, pero aunque el soldadito estaba ahí mismo, no lo vio. El soldadito se quedó solo y por si fuera poco, empezó a llover. Unos niños lo encontraron y no se les ocurrió otra cosa que hacer un barco de papel y meterlo dentro para que navegara por las calles, pero no fue en absoluto divertido. El barco se movía cada vez más y el pobre soldadito empezó a estar mareado, pero como era un soldado valiente, continuó con la vista al frente, sujetando con fuerza su fusil. Llegó a un desagüe donde la corriente era más y más fuerte, y en esos momentos de angustia, el soldadito solo podía pensar en ver a su bailarina. Continuó en el barquito, pero hubo un momento en el que éste no pudo aguantar más. Acabó deshaciéndose y el pobre soldadito se hundió con él. De repente, por ahí, apareció un pez y engulló al soldadito. Abrió los ojos y no vio nada. Ahí se quedó casi sin poder moverse, hasta que se abrió la boca del pez y apareció una muchacha al otro lado. Lo miró con curiosidad, lo cogió con cuidado y lo dejó encima de una mesa. Pero, un momento, aquel lugar resultaba familiar para el soldadito. ¡Claro! Estaba en la misma casa en la que se encontraba justo antes de caerse de la ventana. Y sí, la bailarina seguía erguida sobre una pierna con elegancia. Ella había estado tan firme como él. Esto emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorase. Se contentó con mirarla y ella le miró también, pero nada se dijeron. Esa misma noche, cuando todos los habitantes de la casa se fueron a dormir, todos los juguetes estaban impacientes por escuchar la historia del soldadito de plomo. Ellos querían saber cómo había acabado con la tripa de un pez. Esa noche, ningún juguete se movió. Estuvieron escuchando atentamente la fantástica historia del soldadito y todos se asombraron de la valentía con que se actuó, siempre firme y sin rendirse. También la bailarina escuchó atentamente toda la historia. Ella se había fijado varias veces en el soldadito, pero no quería compartir su vida con un soldado que le faltase una pierna. Pues vaya soldado,
pensaba. Después de terminar de oír la historia, la bailarina se sintió muy mal. ¿Cómo podía haber pensado que la valentía de un soldado dependiera de que le faltase una pierna? Ese soldado era el más valiente de sus 24 compañeros. La admiración que empezó a sentir la bailarina por el soldadito de plomo pronto se convirtió en amor, y así todas las noches, cuando los habitantes de la casa se iban a dormir, ellos dos no paraban de bailar. Pero una noche, sin saber por qué, el niño lo cogió y lo lanzó a la chimenea. El pobre soldadito empezó a consumirse poco a poco sin poder hacer nada por salvarse. En medio del tormento, miró a la bailarina y ella lo miró a él. Entonces surgió otra ráfaga de viento y la bailarina voló hasta la chimenea junto a él y ambos desaparecieron juntos entre las llamas. Al día siguiente, nada quedaba de los dos, salvo una pequeña bolita de plomo que curiosamente tenía forma de corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.